Profesor, buenos días. Profe, no se escucha. Micro. Profesor, su micro. No activa el micro. Buenos días. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Están ahí, mis vidas, están ahí, les faltó. Ay. Ahora sí. Y no me había percatado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo good, todo good. Qué bien. Excelente. Qué bueno que se hayan podido Profesor, conectar. sí estoy tomando mi desayuno por Ah, la provecho, culpa del otro provecho. profesor. No le deja tomar su desayuno el profe. Que se supone que ustedes antes de la clase tienen que tomar, pues no después. No, lo que pasa es que a veces los ejercicios son a veces complicados y ahí estamos ahí, pues, profesor, ahí. Y se pasa la hora Ya. y ya, pues, si me da hambre. Ni modo. Pero a las 8 de la mañana tienes que tomarte desayuno, pues. Ay, profesor, con este frío no da ganas de levantarse. Bueno, sí, es cierto. Es un reto realmente, es un reto levantarse. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar entonces la clase de hoy. Hoy nos toca física, ¿ya? Y bueno, vamos a entrar a un nuevo tema también, ya parte del segundo bimestre, que es movimiento circunferencial, movimiento circular, también se le llama uniforme, MCU. Entonces, bueno, quería avisarles que a partir de ahora vamos a estar colocando un punto más a los que se conectan temprano, así que me parece muy bien que se hayan conectado casi todos temprano. Entonces, a ver, vamos a darle su Ay, no, pues ya perdí. No, pero está bien. Has estado al iniciar la clase, justo antes de empezar. Entonces, vamos a ponerle su puntito, ¿ya? A mí también. Valeria. Leonardo recién entraba, se quiere colar, creo. Ya estoy. Profe, yo siempre entro Valentina. primero. Valentina, No siempre le la creo, primera. profesor. Valentina, Marisabel también está ahí. Ya, bueno, para no ser malos le vamos a dar a Leonardo, ¿ya? Para no ser malos. Medio punto, Solo por medio. hoy, solo por hoy. Está regalado hoy día. Así es. Ahí está. Claro, el muchacho se esfuerza, hay que tomarlo en cuenta. Muy bien. Vamos a iniciar entonces el tema ahora sí. ¿Ya? Así que atentos. Como dicen por ahí, ojo, pestaña y ceja. ¿Azul? Profesor Así es, David no se deja. Así es. Ya luego vamos a hablar del examen también, ¿qué tal les ha ido? ¿Ya? No. Al final, ¿ya? ¿Cuándo me Final. saqué yo? No me acuerdo. Al final, sacado buena nota, no te preocupes. Sí. Igual, al final lo revisamos con calma. Muy bien. Vamos a iniciar el tema entonces, iniciando el tema de movimiento circunferencial. Vamos a estudiar primero en qué consiste este movimiento, ¿no? Bueno, como su mismo nombre lo dice, tiene que ver con un movimiento basado en una circunferencia, ¿no? Ahí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un auto que va en una pista curva, ¿no? Por ejemplo, los autos de carreras, esto es bastante común en la pista de carreras, donde siempre hay curvas a las que se tienen que enfrentar, ¿no? Entonces ahí observamos que ellos van a presentar este movimiento frecuentemente. También podemos observar al girar una pelota, ¿no? Una bola. Varias veces, ¿no? Probablemente hemos hecho esto, entonces hemos observado el movimiento que realiza la pelotita, ¿no? Al girarla de esta forma. Otro ejemplo también puede ser la polea. Cuando movemos una polea, por ejemplo, se puede aplicar a las bicicletas, ¿no? Cuando movemos las llantas, las ruedas, dentro de la estructura de la bicicleta, vamos a encontrar poleas que también van a realizar ese tipo de movimiento, ¿no? Entonces es un movimiento bastante común, donde también lo percibimos es en el yoyo. Si alguna vez hemos tenido un yoyo, el yoyo también, ¿no? Al desplazarse hacia abajo y hacia arriba, en su centro se puede evidenciar que va girando de esta manera, ¿no? De manera circular. Entonces, ¿cómo se estudia este tipo de movimiento? Bueno, vamos a analizarlo tomando en cuenta algunas propiedades especiales, ya que es un movimiento bastante común, que también, como se menciona en la teoría, en la naturaleza se presenta, por ejemplo, para el movimiento de los planetas, ¿no? O para el movimiento incluso del átomo, ¿no? En el átomo hemos visto que los electrones giran alrededor
del átomo. Entonces, en un momento cuando se pensó que era un movimiento circular, también se aplicó a este campo. Entonces, vamos a utilizar ciertas propiedades. Como vemos aquí a la derecha, ya tenemos un primer esquema, donde se va a tomar en cuenta la longitud de los arcos que va formando este movimiento, ¿no? Y además los ángulos también, los ángulos que se van formando. ¿Ya? Entonces, vamos a tratarlo de la manera más sencilla, porque el movimiento que vamos a estudiar hoy es un movimiento circunferencial uniforme. O sea, es parecido al MRU, ¿no? Sino que este es MCU. ¿Por qué cambia la letra? Porque el MRU era rectilíneo, era recto. En cambio, este va a ser circular o circunferencial. Pero la idea básica va a ser la misma, o sea, va a tener similitud en el sentido de que la velocidad que vamos a tomar en cuenta ahora va a ser una velocidad constante. ¿Ya? O sea, siempre va a ser la misma velocidad, no va a haber variación. Entonces, eso nos hace un poco la teoría más fácil. ¿Ya? Pero vamos a ver los elementos que intervienen. Los elementos que intervienen van a ser los siguientes. Primero, vamos a considerar el radio de giro. La mayoría están asociados con la geometría, ¿no? La geometría de la circunferencia. Entonces, el radio de giro ya sabemos que en todo círculo siempre existe un radio que conecta al centro con el punto que estamos tomando en cuenta, ¿no? El punto inicial, por ejemplo. Este radio siempre va a ser el mismo, tanto al empezar como al terminar, ¿no? El punto final también va a tener el mismo radio, R. Ambos van a ser iguales. Entonces, ese es un primer elemento, el radio de giro. Luego también tenemos el desplazamiento angular. El desplazamiento angular vendrá a ser el ángulo. El ángulo, ¿no? Por eso es desplazamiento angular, que se representa con la letra teta, ¿no? La letra griega, teta, va a representar cuánto en ángulos, ¿no? Se va a desplazar este cuerpo, ¿ya? Esto se va a medir en radianes, eso sí tengámoslo en cuenta, siempre en radianes. No nos vayamos a confundir, midamos ahí en grados, centesimales o sexagesimales, ¿ya? Entonces vamos a tener en cuenta eso. Además, recordaremos también que una vuelta completa o una revolución completa siempre va a medir 2pi radianes. ¿Ya? Esto lo sabemos por trigonometría, ¿no? El curso de trigonometría, con su queridísimo profesor Chambi, ustedes han aprendido que una vuelta completa mide 2pi, ¿no? 2pi radianes. Entonces, ya saben. Profesor, ¿escucha a mi perro que me ladra? Sí, está ahí a tu costado, te quiere quitar tu desayuno. Profesor, ya comió. Mi mamá la tiene mejor que su hija. Más temprano que haya desayunado. A él ya lo atendió, ya no sé qué quiere. Muy bien, muy bien. Muy bien, otro elemento que tenemos es la longitud de arco, la letra S, ¿ya? Esta va a ser la longitud de lo que va a desplazarse la propia esfera, ¿no? O la propia bolita, o el móvil que estamos tomando en cuenta, va a avanzar cierta distancia. Ese pedazo de todo el círculo, que es lo que va a avanzar, va a ser la letra S, ¿ya? La longitud de arco. Y esto se mide en metros, ¿no? Que va a ser una longitud, una distancia, ¿ya? Además tenemos la rapidez tangencial. La rapidez tangencial, bueno, aquí no salió graficado, pero va a ser la velocidad en cada punto del desplazamiento. Por ejemplo, aquí, ¿no? Si nos damos cuenta ahí, la bola realiza más o menos un movimiento en esa dirección. Entonces, la velocidad no es curva. La velocidad, como sabemos, es un vector. El vector siempre es recto. Entonces, en ese momento, en ese punto, la bola tiene una velocidad dirigida hacia afuera del círculo, ¿no? Hacia afuera del círculo. Entonces, su velocidad siempre va a estar dirigida hacia afuera del círculo, no hacia adentro, pero va a haber el radio, ¿no? O algún objeto, puede ser una cuerda, puede ser un hilo, una cadena, que lo mantenga, digamos, girando alrededor del círculo, ¿no? No se va hacia afuera, sin embargo, su velocidad sí está dirigida hacia afuera. Y está dirigida de manera tangencial, ¿no? O sea, forma una tangente con el círculo. Una tangente, ya sabemos, es una línea que roza, ¿no? Fíjense ahí, la línea tangente roza, pero no choca el círculo. Entonces, esa velocidad se llama tangencial, ¿no? Entonces, en cada punto del movimiento, por acá abajo también, aquí también va a haber una velocidad tangencial, ¿no? Aquí también. Ahí también vamos a ver la velocidad v. ¿Ya? Y esa velocidad también va a ser un elemento que tomaremos en cuenta.
Tenemos fórmulas ya, las fórmulas iniciales, atentos aquí. Esta formulita sale de la longitud de arco, no sé si se acuerdan. En trigonometría ustedes vieron longitud de arco es igual a teta por r, en trigonometría. Ya, lo mismo aplicamos aquí, solamente que a la longitud le vamos a llamar S, ¿no? Entonces, S va a ser igual a teta por r, pero es la misma fórmula de trigonometría, la misma. ¿Ya? Y esta fórmula de aquí ya la hemos visto en MRU, ¿no? ¿Se acuerdan en MRU? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Si queremos despejar la velocidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Distancia era velocidad por tiempo. Ya. Si queríamos despejar la velocidad, el tiempo pasaba a dividir, me quedaría distancia entre tiempo. Ya, es la misma fórmula. La misma fórmula del MRU la hemos tomado, pero ahora hemos cambiado la distancia por S, ¿no? O sea, ese es el único cambio que hemos hecho. En vez de poner la distancia, hemos puesto S, que sería la longitud de arco, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que son bastantes conceptos que ya hemos visto anteriormente, solamente le estamos cambiando el nombre, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso lo vamos a tomar como referencia, ¿ya? Muy bien, vamos a avanzar. Hay algunos elementos nuevos, sin embargo, que son estos. Rapidez angular. Por ejemplo, sí es un concepto nuevo que vamos a tomar en cuenta, que se va a representar por la letra omega. La letra griega omega. ¿Qué es la rapidez angular? Definimos la rapidez angular como una división, ¿no? La división va a ser el desplazamiento angular, es decir, el valor del ángulo que va a formar el cuerpo, ¿no? El cuerpo que se está moviendo, con respecto al tiempo, ¿no? Nada más. Recuerden que el ángulo se mide en radianes. Entonces, el ángulo se mide en radianes, el tiempo se mide en segundos, por eso sus unidades, aquí están, van a ser radianes sobre segundos, ¿no? Esas van a ser sus unidades, radianes sobre segundos. Entonces, esa es la rapidez angular. ¿Ya? La rapidez angular tiene una dirección hacia arriba. ¿Ya? Es un poquito raro de entender al principio, pero es diferente a la velocidad tangencial. Recuerden que la velocidad tangencial siempre va de frente, ¿no? De manera tangente al círculo. En cambio, la rapidez angular va a ir desde el centro hacia arriba, ¿ya? Desde el centro hacia arriba. Pero en general no vamos a necesitar esa dirección de la rapidez angular, así que no se preocupen. Eso ya se estudia con más detalle en cursos avanzados de física, sobre todo en la universidad, cuando ustedes estudian física universitaria, ahí sí van a tomar en cuenta la dirección de la rapidez angular. Por ahora no. Por ahora solamente lo vamos a tomar como un valor escalar, o sea, solamente el valor, sin tomar en cuenta su dirección. Así que no se preocupen, ¿ya? Y tenemos por ahí, bueno, esta es la formulita, ¿no? Una fórmula simple, como ya hemos visto, ángulo entre tiempo. Y tenemos por ahí un par de conceptos más que sí son importantes, que son el periodo y la frecuencia. ¿El periodo qué es? Es también una división, aquí está. Va a ser el tiempo entre el número de vueltas. Ese va a ser el periodo, ¿ya? Entonces, digamos, es el tiempo empleado para cada vuelta, ¿no? O en cuántas vueltas se utiliza. Si estamos hablando de una vuelta, el periodo vendría a ser igual que el tiempo, ¿no? Porque n valdría 1, si tomamos una vuelta, ¿no? Entonces, el periodo va a ser cuánto tiempo me demoro en realizar todo el movimiento, ¿ya? O toda la vuelta completa incluso. Luego tenemos la frecuencia. La frecuencia va a ser la inversa del periodo. Va a ser el número de vueltas entre el tiempo empleado. Esa vendrá a ser la frecuencia. Y si relacionamos las tres, rapidez angular, periodo y tiempo, vamos a obtener esto de aquí, ¿no? De la fórmula original, sabemos que la rapidez angular es el desplazamiento angular entre el tiempo, y el desplazamiento angular en una vuelta, ¿no? En una vuelta completa, ¿cuánto será? En una vuelta completa es 2pi, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, podemos decir que el desplazamiento angular será 2pi entre el periodo, en una vuelta, ¿no? En una vuelta. Y esto será igual a 2pi por la frecuencia, ya que la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, si tomamos en cuenta que aquí el periodo está invertido, está en la parte de abajo, podemos reemplazarlo por la frecuencia, ¿no? De esta manera. Entonces, esa va a ser otra formulita que también nos va a servir mucho, esta relación, ¿ya? No se preocupen, lo vamos a entender mejor en los ejercicios, ahí lo vamos a ver a más detalle, ¿ya?
Finalmente, dos conceptos finales o dos fórmulas finales también necesarias van a ser estas de aquí. La velocidad tangencial se relaciona con la rapidez angular de la siguiente manera, ¿no? Velocidad o rapidez tangencial es igual a rapidez angular por el radio, ¿ya? Eso es para relacionar las tres. Y por acá, la aceleración centrípeta, que también la vamos a ver raras veces, no la vamos a ver siempre, raras veces. La aceleración centrípeta, ¿qué es? Es una aceleración, como su mismo nombre dice, centri quiere decir centro, ¿no? O sea, se dirige siempre al centro de la circunferencia. Y peta, la palabra peta, su raíz viene de busca o de buscar, ¿no? O sea, va a ser la aceleración que va a buscar el centro. Por eso es que cuando una pelota, una bolita se mueve en forma circular, ¿ya? No se sale de esa órbita, ¿no? O por ejemplo en el caso de los planetas que están girando alrededor del Sol. ¿Por qué los planetas no se salen de órbita, ¿no? No se van, digamos, lejos, ¿no? Del Sol. Porque ellos mantienen en su movimiento circular una aceleración, esta aceleración que los jala hacia el centro, ¿no? Ahora, ¿por qué existe esa aceleración? Bueno, por distintos motivos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una bolita que estemos girando, así como vimos en el primer ejemplo, la aceleración ocurre por la fuerza que nosotros ejercemos, ¿no? Con respecto al hilo, o con respecto a la cuerda que está sosteniendo esa pelotita, ¿no? Entonces, esa fuerza que nosotros ejercemos interviene y genera la aceleración centrípeta que jala a la bolita hacia el centro. Por eso es que la bolita sigue girando y no se sale, ¿no? Por ejemplo, si se rompiera el hilo, ¿no? Del movimiento que estamos haciendo, si se rompiera el hilo, ya dejaría de haber aceleración centrípeta y la bolita sencillamente se iría, ¿no? Se iría, saldría. Pero como mantenemos nosotros ese giro, al mantener ese giro generamos una aceleración centrípeta que provoca ese movimiento circular, ¿no? Ya que la velocidad se mantiene constante, pero además cambia de dirección. Entonces, como la velocidad cambia de dirección, ustedes saben que la aceleración se define como el cambio en la velocidad sobre, el cambio en la velocidad sobre el cambio en el tiempo, ¿no? Esa es la definición de la aceleración. Entonces, como existe un cambio de velocidad, ¿por qué? Porque la velocidad cambia de dirección, primero va hacia allá, luego va hacia allá, luego va girando, ¿no? La velocidad cambia de dirección en todo el círculo. Entonces, existe una aceleración que se llama la aceleración centrípeta, que jala la bolita hacia el centro, ¿ya? Entonces, es un concepto un poquito complejo, ¿ya? Otra vez, no lo vamos a usar tanto, lo vamos a usar en ciertas ocasiones, pero lo que vamos a aplicar es más que nada la fórmula. La fórmula de la aceleración centrípeta, si es más fácil de aplicar, va a ser la velocidad tangencial o la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio igual a la rapidez angular al cuadrado por el radio, ¿no? Cualquiera de las dos la podemos usar. Cualquiera de las dos, o la primera o la segunda, ¿ya? Cualquiera de los dos me van a permitir hallar la aceleración centrípeta. Ya, muy bien. No sé si tendrán preguntas, dudas. Aquí tenemos las unidades. ¿Ya? Yo voy a entender con los ejercicios más. Sí, no se preocupen. Los ejercicios ahí se les va a hacer un poco más sencillo, ¿ya? Pero a ver, si vamos haciendo un recuento de las formulitas, estas fórmulas, por ejemplo, ya las hemos visto en trigonometría, en MRU, ¿ya? Son fórmulas conocidas. Las nuevas, digamos, son estas, ¿no? Las nuevas son estas, aunque también se parece mucho a la de MRU, ¿no? Porque sería rapidez angular es igual al desplazamiento entre el tiempo, similar, ¿ya? Y estas sí son nuevas, ¿no? El periodo y la frecuencia. Así que más que nada con estas hay que trabajar esta relación, manejar, ¿ya? Esta relación sí hay que estudiarla para recordarla muy bien, ¿ya? Y estas últimas, como dijimos, son para casos excepcionales o para ciertos casos. Entonces ahí tenemos unas dos fórmulas que ya sabemos, unas 3 formulitas nuevas, ¿ya? Y estas 2 formulitas que son para casos especiales, nada más, ¿ya? Entonces tenemos algo de 5 fórmulas nuevas que tenemos que aprender. Vamos a ver los ejercicios ahora sí, para ver cómo lo aplicamos esto a la práctica, ¿ya? Entonces tenemos ejercicio 1, ejercicio 2. Ejercicio 1 me dice, si las llantas de un automóvil tienen
una frecuencia de 120 RPM. Esto todavía no lo hemos explicado, ahora lo vamos a explicar. Calcula la rapidez angular de dichas llantas. A ver, ¿alguien sabe lo que significa RPM? RPM. No. No me digan red privada Movistar, por favor. Ya se le iba a decir, pero no. Ahí. Casi. No, no tiene nada que ver con Movistar, ¿ya? RPM significa revoluciones por minuto. ¿Ya? Revoluciones por minuto. ¿Y qué significan revoluciones? ¿Qué es una revolución? A ver, alguien que me diga qué es una revolución. En física, ¿no? No estamos hablando de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Incaica, no estamos hablando de esas revoluciones. Estamos en TV Perú. Nada, por si acaso. Ya, una revolución en física, dicho más sencillamente, una revolución es una vuelta. O sea, revoluciones son vueltas. ¿Ya? Como estamos hablando de movimiento circular, entonces, revoluciones son vueltas. Por minuto, quiere decir que me están hablando de, pregunta, ¿cuántos, sabemos nosotros que en física siempre lo manejamos todo por segundos, ¿no? Entonces, si me están hablando de minutos, ¿cuántos segundos será equivalente a eso? 60. En un minuto, claro, en un minuto hay 60 segundos. En otras palabras, me están diciendo, hay tantas vueltas, en este caso hay 120 vueltas en 60 segundos. En otras palabras, me están diciendo eso, ¿ya? Entonces, ya, muy bien. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, yo tenía una formulita por ahí que me mencionaba las vueltas y el tiempo. Entonces, regresamos. Aquí está. ¿Cuál es la fórmula que me menciona las vueltas y el tiempo? Tengo dos, ¿no? Periodo y frecuencia. Vamos a utilizar la última. La última me dice frecuencia. Frecuencia es número de vueltas entre el tiempo. Entonces, mi formulita de frecuencia me dice frecuencia F es igual, frecuencia es igual al número de vueltas entre el tiempo. Entre tiempo. Ya está. Entonces ahí tengo, pues, ¿no? Mis vueltas. ¿Cuántas vueltas tengo? Tengo, esa es la fórmula. 60. A ver, las vueltas primero. 120. 120. Entonces voy a tener arriba 120 y abajo tengo 60. Muy bien. 120 vueltas en 60 segundos. Entonces, podemos simplificar ahí, ¿no? O dividir 120 entre 60. 2. No me va a dar segundos. ¿Por qué? A ver, vamos a explicar esto para que nos quede claro desde ya. Arriba tenemos vueltas. Arriba. Abajo tenemos segundos. Abajo. Entonces, para que me quede segundos, los segundos tendrían que estar arriba. Pero como están abajo, no me van a dar segundos. ¿En qué se mide la frecuencia? La frecuencia se mide en hertz. ¿Ya? Se escribe HZ. ¿Ya? Es como dato también, no vamos a utilizar mucho esa notación, ¿ya? Pero para saberlo, ¿ya? En el caso de la frecuencia se mide en hertz. El periodo sí se mide en tiempo, en T, en S, segundos, ¿no? Pero la frecuencia sí se mide en hertz. Entonces, tenemos 2 hertz para lo que es la frecuencia. Quiere decir 2 vueltas, ¿no? Si hicimos la simplificación aquí, ¿no? Y nos salió 2, quiere decir 2 vueltas por segundo, ¿no? Esto de hertz, en otras palabras, significa vueltas entre segundos. Quiere decir que hacemos 2 vueltas por cada segundo. Ya, muy bien. Me piden la rapidez angular. ¿Cuál era la formulita de rapidez angular? Entonces vamos a rapidez angular utilizando la frecuencia, ¿ya? Porque si utilizamos la fórmula de desplazamiento, no tengo yo el ángulo. Este ángulo no lo tengo, entonces no lo puedo usar. Tengo que utilizar la fórmula de aquí, ¿no? La fórmula de frecuencia. Esta formulita que tenemos aquí. A ver, aquí está abajo. No, hay que borrar. Ya, esta formulita que tenemos abajo, esta es la que vamos a usar. ¿No? Ya está. Entonces, sería esto de acá, ¿no? Rapidez angular es igual a 2pi
por la frecuencia. Esa va a ser la fórmula que vamos a usar. Muy bien, regresamos al ejercicio entonces. Tendríamos la fórmula rapidez angular es igual a 2pi por la frecuencia, ¿no? Aplicando directamente para el caso que queremos. Entonces tendremos rapidez angular es igual a 2pi por la frecuencia. Y mi frecuencia aquí será 2 Hz. Entonces, 2pi por 2. Y eso será, 4pi. claro, mi rapidez angular va a ser 4pi. Y recordamos las unidades. Esto se mide en radianes por segundo. Y ya está. Eso sería todo, ¿no? Toda mi primera parte. Entonces, se dan cuenta, vamos analizando poco a poco, según los datos que tenemos, y buscando lo que me piden siempre, ¿ya? Aplicando la fórmula más conveniente. Ya está. Número 2. Una polea de radio 0,5 gira con velocidad angular de 120 RPM. Ya sabemos qué significa RPM. Revoluciones por minuto o vueltas, ¿no? Vueltas por minuto. Calcula la velocidad lineal de un punto periférico de la polea. Entonces, vamos a usar el dato que me están dando, ¿ya? Me están dando aquí la velocidad angular, ¿no? O sea, me están dando la velocidad angular era el omega, ¿no? Este de aquí, omega, esta es velocidad angular. Pero me lo están dando en revoluciones por minuto. 120 RPM me dicen, ¿no? Sin embargo, nosotros ya sabemos que esto se puede convertir, ¿no? Lo podemos convertir a una forma más sencilla, ¿ya? Si se dan cuenta aquí abajo en el problema anterior, nosotros la velocidad angular siempre lo manejamos en radianes por segundo. Entonces siempre vamos a convertir, ¿ya? Siempre vamos a convertir de RPM, revoluciones por minuto, a radianes por segundo. Vamos a poner acá. Observación. ¿Ya? Siempre convertir de RPM a radianes por segundo. ¿Ya? Siempre vamos a hacer esa conversión. Muy bien, entonces convertimos. Convirtiendo, entonces tendríamos lo siguiente. Esto será velocidad angular 120. Ya sabemos que revoluciones por minuto, esto significa una revolución. Vamos a poner así, una revolución. Es como si esto estuviera multiplicando, ¿ya? Como está junto, es como si estuviera multiplicando. Eso sería una revolución sobre un minuto. ¿Y cuánto dura un minuto? Un minuto dura, ¿cuántos segundos? 60, ¿verdad? Entonces, esto de aquí sería igual a una vuelta o una revolución sobre 60 segundos, ¿no? 120 por 1 es 120, es como si pusiéramos 120 revoluciones sobre 60 segundos. Lo mismo que hicimos acá, pues, ¿no? 120 vueltas o revoluciones sobre segundos. Muy bien, entonces, esto de aquí, esta revolución o esta vuelta, sabemos que una revolución, vamos a poner por acá, ¿no? Una revolución es una vuelta. Y una vuelta en términos de ángulos, o en términos de radianes, perdón, porque nosotros siempre buscamos eso, que esté en radianes. Una vuelta completa en radianes, ¿cuánto era? Habíamos dicho eso. ¿Cuánto era? 2pi. Exacto, muy bien, Valeria, excelente. Vamos a dar varios puntos, ¿ah? 2pi radianes, así es. Entonces, vamos a reemplazar este valor de una revolución por el valor de 2pi. Entonces, aquí tendremos pi doble es igual a 120 por 2pi radianes sobre 60 segundos, ¿no? Que es lo que teníamos en la parte de abajo. Ya está. Muy bien, entonces ahora sí podemos simplificar, ¿no? Vamos a simplificar. Simplificando tendremos, se va el 0, ¿no? ¿Qué más podemos sacar acá? Sexta, 1, sexta, 2, ¿no? 2 por 2. 4pi radianes. Así es, muy bien, muy bien. Entonces ahí tenemos velocidad angular
4 pi radianes. No se olviden de los segundos, ahí están los segundos debajo. Radianes por segundo, o radianes sobre segundo. Ahí está. Entonces, ¿para qué nos ha servido hallar esto? Porque me están pidiendo la velocidad lineal. Recordemos que la velocidad lineal tenía en su formulita relacionada con esto y relacionada con el radio, ¿no? Fíjense que acá tengo el radio. Mi radio es 0,5. Entonces, tengo R, 0,5. Y tengo W, 4 pi radianes. Entonces, ahí puedo utilizar, probablemente acá será 0,5 metros. Ya ahí no lo han puesto, pero es muy probable que sea metros. Siempre hay que tratar de verificar eso también, ¿ya? Siempre la unidad son los metros. Entonces, buscamos la formulita que incluya a W y a R para hallar la velocidad lineal. La velocidad lineal sí es V, ¿no? La velocidad lineal sí es V, siempre. O velocidad tangencial. Entonces, buscamos la formulita. Acá está, ¿no? Está acá. Esta de aquí. Velocidad es igual a W por R, ¿no? Bueno, en realidad no es W, es omega, ya. No nos confundamos ahí también. Es omega. Ay, pero no. W Parece- nomás queda como W. Parece W, ¿no? Parece W. Igual como W queda bonito. Pero es como si dijéramos A en vez de decir alfa, ¿no? Alfa es una letra No distinta. importa, yo ya me lo aprendí así ya. Ya, bueno, ya, está bien, está bien. Con tal que puedan resolver bien sus ejercicios, no hay problema. Ya, entonces tenemos aquí velocidad es igual a, está, velocidad W. angular, W ya, por R. Ya está, entonces, esa es la formulita que vamos a aplicar. Ya, vamos a marcar esto también para no olvidarnos. Ya, entonces, aplicando esta formulita tendremos, a ver, vamos a hacerlo por acá arriba mejor. 4 por 0,5, ¿no? Así es, así es. Velocidad es igual a W por R. Ya está. Entonces, mi velocidad, que es lo que estoy buscando, va a ser igual a 4 pi, ¿ya? Porque el ángulo, la velocidad angular es 4 pi por el radio. Y mi radio es 0,5. 0,5. Así es. Multiplicamos entonces 4 por 0,5. 0,5 es 2. la mitad, ¿no? Es como si fuera un medio, entonces me va a dar 2 pi. Y como es